Rascacielos por todas partes. Tiendas de marca en cada esquina. Coches de lujo circulando por avenidas impecables. Y uno de los metros más eficientes del planeta. Esta es la imagen que mucha gente tiene de Hong Kong. Una ciudad que se ha convertido en símbolo de riqueza, modernidad y desarrollo. Pero quien solo mira este escaparate, no tiene ni idea de lo que hay detrás. Detrás de esa fachada de prosperidad, existe otro Hong Kong. Una ciudad donde miles de personas viven hacinadas en espacios más pequeños que una plaza de aparcamiento. Donde familias enteras comparten cubículos sin ventanas, sin ventilación, sin dignidad. Donde el sueño de tener una casa propia es tan lejano como ganar la lotería. Hoy, en Mundo Bello, vamos a abrir la puerta que nadie quiere mostrar. Conoceremos las casas ataúd, las mansiones jaula, y los barrios marginales verticales que albergan a quienes sostienen, cada día, esta ciudad que todo el mundo ve como sinónimo de éxito. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Hong Kong no es solo una ciudad. Es prácticamente un país dentro de otro país. Se encuentra en el sureste de China, pegada al continente, y ocupa una superficie de poco más de 1000 kilómetros cuadrados, incluyendo una península y más de 200 islas. El contraste aquí es surrealista. Por un lado, montañas verdes, senderos, playas y reservas naturales que ocupan alrededor del 40% del territorio. Por otro, una jungla de hormigón, llena de rascacielos y apartamentos que parecen apilados hasta el cielo. Y si el espacio ya parece pequeño mirando el mapa, es aún peor cuando ves la cantidad de gente. Hay casi 7,5 millones de personas viviendo en un territorio donde solo el 25% está urbanizado. Esto sitúa a Hong Kong entre los lugares más densamente poblados del planeta. En la práctica, esto significa calles abarrotadas, apartamentos minúsculos y colas para todo. La historia del lugar también es única. Después de más de 150 años como colonia británica, Hong Kong volvió oficialmente a China en 1997, en un acuerdo denominado Un país, dos sistemas. En teoría, Hong Kong tendría autonomía durante 50 años. En la práctica, no tanto, como veremos más adelante. Económicamente, es un gigante. Es uno de los mayores centros financieros del mundo, con una de las economías más libres del planeta. El PIB per cápita es impresionante, comparable al de países como Suiza y Estados Unidos. Pero hay un problema grave detrás de toda esta riqueza, está extremadamente mal distribuida. Hong Kong tiene uno de los peores índices de desigualdad entre las economías desarrolladas. Mientras los millonarios compran áticos por valores astronómicos, cientos de miles de personas viven en condiciones que ni siquiera creerías posibles en un lugar tan rico. Número 2. La crisis de la vivienda. En Hong Kong, la vivienda no solo es cara. Es prácticamente inaccesible para la gente común. Para que te hagas una idea, comprar un apartamento normal, sin lujos ni vistas a la bahía, cuesta, de media, 20 veces el salario anual de un trabajador. Eso es más del doble de lo que se paga en ciudades absurdamente caras como Londres o Nueva York. Y si comprar es imposible, alquilar tampoco se queda atrás. Hay gente que paga $2,000 al mes por vivir en un espacio donde apenas cabe una cama individual, una silla y una mini nevera. Y eso cuando no hay que compartir ese cubículo con más gente. Y no es que la ciudad no tenga espacio, el problema está en cómo se utiliza ese espacio. Solo el 25% del territorio está destinado a la construcción. El resto son montañas, zonas verdes y parques protegidos. Ahí empieza el problema. Y por si fuera poco, quien controla ese poco de terreno es el propio gobierno. Y cuanto menos oferta, más caro se vuelve. A esto hay que añadir los inversores de China continental, que llegan con maletas llenas de dinero y lo compran todo, y ya está, se ha convertido en un mercado que no tiene sentido para quienes viven allí. Solo para quienes especulan. ¿Quién se queda con el pastel? Quienes viven del salario, quienes trabajan en el comercio, en los servicios, quienes mantienen la ciudad en funcionamiento.
Una quinta parte de la población vive oficialmente en la pobreza y ni siquiera vale la pena pensar en mudarse a un barrio más barato. Ese barrio simplemente no existe. Lo que existe es un escenario que roza lo inhumano, que ahora vas a conocer. Número 3. Las favelas verticales. Antes de hablar de las viviendas, hay que entender dónde ocurre todo esto. Cuando oímos la palabra barrio marginal, nos viene a la mente la imagen de colinas ocupadas, casas de ladrillo apiladas, como en las afueras de países como Brasil, Colombia o incluso en las zonas más pobres de África. Pero en Hong Kong, incluso la pobreza ha tenido que apilarse. Aquí, las favelas no crecen hacia los lados. Crecen hacia arriba. En las regiones más antiguas, como Kowloon y los llamados nuevos territorios, los edificios que hace décadas eran apartamentos normales de clase media se han convertido en auténticos laberintos verticales. Cada unidad que antes albergaba a una familia se ha dividido en 4, 5, incluso 10 espacios minúsculos. El resultado son los llamados edificios subdivididos, conocidos localmente como favelas verticales. En ellos, familias enteras viven en espacios de 7, 8 o, como máximo, 10 metros cuadrados. No hay ventanas, no hay ventilación decente y las divisiones están hechas con madera vieja, planchas de metal, plástico, cualquier cosa que sirva para separar un espacio de otro. Los cables eléctricos corren expuestos por los pasillos. Las fugas son comunes. Las goteras caen directamente sobre las camas, y hay gente que duerme con un cubo en el suelo o con un paraguas abierto dentro de casa. Y el olor es una mezcla de moho, grasa, basura y alcantarilla. Aún así, vivir en estos edificios es caro. Alquilar uno de estos cubículos cuesta fácilmente $500, casi la mitad del salario de mucha gente. Y eso sin incluir la luz, el agua o el gas, que también se cobran aparte, casi siempre de forma irregular por los propios propietarios de los edificios. El ascensor, cuando hay, está siempre averiado o abarrotado. Las escaleras son estrechas y están llenas de escombros. Y aún así, es la única forma que mucha gente encuentra para vivir cerca del trabajo. Vivir lejos significa perder 2 o incluso 3 horas al día en el transporte, algo que quienes viven en la miseria simplemente no pueden permitirse. Es un ciclo cruel, se trabaja para pagar el alquiler, se paga el alquiler para seguir trabajando. No queda espacio, no queda dinero, no queda vida. Y lo peor, quienes no pueden pagar ni siquiera este tipo de vivienda, terminan en una situación aún más desesperada. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Número 4. Las casas ataúd. Imagina vivir en un espacio tan pequeño que ni siquiera puedes estirar las piernas al acostarte. Un lugar donde puedes tocar las 2 paredes al mismo tiempo, extendiendo los brazos. Pues sí. Estas son las famosas casas ataúd de Hong Kong, pequeños compartimentos apilados unos sobre otros en apartamentos subdivididos, donde el espacio medio por persona es de 2 metros cuadrados. Sí, 2 metros cuadrados. Menos que una plaza de aparcamiento. Menos que una celda de prisión, es exactamente vivir en un espacio del tamaño de un ataúd. En estos lugares, 20 personas pueden compartir un solo baño. La cocina, cuando existe, es un pasillo estrecho con una estufa portátil. ¿Privacidad? Un concepto desconocido. El calor es sofocante, sobre todo en verano, cuando las temperaturas superan los 35 grados. La ventilación es precaria. Y el riesgo de incendio es constante, con cables expuestos e instalaciones improvisadas. Y aún así, para quienes no tienen dinero, esta es la única opción. Y, créanme, ni siquiera es la peor. Porque hay un modelo aún más extremo, que van a conocer ahora. Número 5. Las mansiones de jaulas. Si pensabas que las casas ataúd eran lo peor en cuanto a condiciones de vivienda, prepárate para conocer algo aún más perturbador, las mansiones de jaulas. El nombre suena incluso a broma de mal gusto. Son edificios antiguos, generalmente en barrios pobres, donde los apartamentos se transforman en auténticos criaderos humanos.
Cada espacio está dividido en decenas de jaulas metálicas, rodeadas por mallas de alambre por todos los lados, en el suelo, en los laterales e incluso en el techo. ¿El tamaño? Aproximadamente 1,5 metros por 1 metro. Un colchón fino, una maleta, unos pocos objetos colgados de la reja y nada más. Eso es todo. Este es el hogar de aproximadamente 100.000 personas en Hong Kong. Se trata en su mayoría de personas mayores que no pueden pagar ni siquiera una casa ataúd. La palabra, mansión, en el nombre es una ironía cruel para describir apartamentos donde se apilan hasta el techo 20 o 30 jaulas. El concepto de mansiones de jaula surgió en los años 50 como solución temporal para los trabajadores migrantes. Pero lo que debía ser temporal se convirtió en permanente. Hoy en día, estas estructuras existen en edificios antiguos de los barrios más pobres de Kowloon y Sham Shui Po. Dentro de estas construcciones, las condiciones son simplemente inhumanas. El olor es una mezcla de moho, orina y comida podrida. El calor, en verano, supera los 40 grados. En invierno, no hay ningún tipo de aislamiento térmico. Las cucarachas, los ratones y los insectos forman parte del día a día. Y lo más absurdo, incluso en estos cubículos, el alquiler es alto, a menudo más de la mitad de los ingresos de quienes viven allí. Técnicamente, este tipo de vivienda es ilegal. Pero, sin alternativas, las autoridades prefieren hacer la vista gorda. Porque si se cierran estos edificios, estas personas no tienen a dónde ir y es de ellas de quienes vamos a hablar ahora. Número 6. ¿Quiénes son los más afectados? No todo el mundo siente el peso de la crisis de la vivienda de la misma manera. Hay grupos que llevan esta carga de una forma mucho más pesada. Los ancianos se encuentran entre los más afectados. Hong Kong tiene una población que envejece rápidamente. Más de 1 millón de personas han superado los 65 años. Muchos han trabajado toda su vida, pero aún así no pueden garantizar una jubilación digna en una de las ciudades más caras del planeta. Sin el apoyo de la familia o con pensiones que apenas superan los $300 al mes, muchas personas de esta generación acaban viviendo en jaulas o en casas ataúd. Son los olvidados de una sociedad en la que solo importa quién produce, quién corre, quién no para. Otro grupo que sufre mucho es el de los inmigrantes, especialmente los que vienen de China continental. Cada año, unas 50.000 personas llegan legalmente a Hong Kong en busca de una vida mejor. Sin embargo, sin red de apoyo, enfrentándose al prejuicio, las dificultades con el idioma y los bajos salarios, acaban siendo empujados directamente a las peores opciones de vivienda. Las familias monoparentales también están en primera línea de esta crisis. Con una única fuente de ingresos y hijos que cuidar, muchas personas tienen que elegir entre vivir lejos de todo en un espacio decente o apretujarse en un cubículo en el centro. Para quienes tienen hijos, es aún más cruel. Los niños crecen en espacios tan pequeños que no tienen donde jugar, estudiar o simplemente ser niños. Esto se refleja en su desarrollo físico, emocional e incluso en su salud. En medio de todo esto se encuentran los trabajadores que sostienen la ciudad, dependientes, limpiadores, repartidores, guardias de seguridad. Ganan demasiado para conseguir un apartamento de vivienda pública, pero no ganan lo suficiente para competir en el mercado privado. Viven en un limbo, trabajan para pagar el alquiler, y nada más. La vida se convierte en eso. Trabajar, pagar el alquiler y sobrevivir en un espacio que ni siquiera debería llamarse hogar. Este grupo está atrapado en una trampa, ganan lo suficiente para sobrevivir en condiciones precarias, pero no lo suficiente para escapar de ellas. Número 7. Impactos en la salud física y mental. Vivir apretujado entre 4 paredes diminutas no solo es incómodo, es una sentencia contra la salud física y mental de quienes viven allí. En el cuerpo, las consecuencias comienzan por la respiración. La falta de ventilación, sumada a la elevada humedad de estos espacios, crea un terreno fértil para el moho, los hongos y los ácaros. El asma, la bronquitis y las alergias son casi habituales entre quienes viven en casas ataúd, mansiones jaula o apartamentos subdivididos.
Además, estos ambientes sofocantes, sin ventanas y con tuberías improvisadas, también favorecen la proliferación de enfermedades infecciosas. Así fue durante la pandemia de COVID-19, cuando quedó claro que, en estos lugares, simplemente no hay forma de aislarse o distanciarse. Si una persona se enferma, el riesgo de que todos se contagien es prácticamente inevitable. Pero no se limita a los pulmones. La estructura física de estos espacios también destruye el cuerpo de otras formas. Pasar años viviendo en lugares donde ni siquiera se puede estar de pie o estirar las piernas tiene un alto precio. Los dolores crónicos de columna, los problemas articulares, la mala postura e incluso las deformaciones óseas son comunes, especialmente entre los ancianos y los niños. Pero quizás el impacto más cruel no se ve en los análisis de sangre, sino en la mente. La depresión, la ansiedad, el insomnio e incluso las crisis de pánico son extremadamente comunes. La sensación constante de asfixia, de no tener a dónde ir, de no tener un espacio propio, va minando cualquier equilibrio emocional. Las investigaciones muestran que los habitantes de este tipo de viviendas presentan índices mucho más altos de trastornos mentales que la media de la población. Y, lamentablemente, los casos de personas que desarrollan pensamientos suicidas son hasta 3 veces más comunes en estas condiciones. Para los niños, el efecto es aún más devastador. Estudios realizados en la propia Hong Kong muestran que los niños criados en espacios tan pequeños tienen más dificultades de aprendizaje, mayores índices de déficit de atención, problemas de socialización y un desarrollo emocional comprometido. Es una realidad que enferma el cuerpo, enferma la mente y, poco a poco, destruye cualquier esperanza de futuro para quienes no tienen a dónde huir. Número 8. Intentos de solución y futuro. Ante una crisis tan absurda, surge la pregunta, ¿qué ha hecho Hong Kong o qué promete hacer para resolverla? Y, lo que es más importante, ¿hay esperanza de que algo cambie? El gobierno tiene un programa de vivienda pública. Y, en cierto modo, no es pequeño. Hoy en día, alrededor del 45% de la población vive en viviendas subvencionadas. Pero el problema es que la demanda es mucho mayor que la oferta. Actualmente, más de 250.000 familias están en lista de espera para conseguir un apartamento público. Y esa espera puede durar fácilmente 5, 6 o incluso 7 años. Mientras tanto, quienes no tienen dónde vivir se las arreglan como pueden, en casas ataúd, mansiones jaula o apartamentos subdivididos. En los últimos años han surgido grandes promesas, como el proyecto Lantau Tomorrow Vision, que prevé la construcción de islas artificiales para albergar a más de 1 millón de personas. Parece increíble, sobre el papel. En la práctica, tardará décadas en salir adelante, si es que llega a hacerlo. Mientras tanto, surgen iniciativas más modestas, pero mucho más rápidas. Algunas organizaciones sin ánimo de lucro están creando programas de alquiler social, en los que los propietarios de inmuebles aceptan cobrar por debajo del precio de mercado a familias en situación de vulnerabilidad. Los arquitectos también intentan ayudar. Los proyectos con muebles retráctiles, paredes móviles, camas que se convierten en mesas y armarios que desaparecen son cada vez más comunes. El problema es que, por muy inteligente que sea la solución, no resuelve lo principal: falta espacio, falta acceso, falta justicia. Y ahí llegamos a la raíz del problema. Resolverlo de verdad exigiría enfrentarse a los gigantes del mercado inmobiliario, revisar las políticas de uso del suelo, que hoy favorecen a las grandes promotoras, y, sobre todo, tratar la vivienda como un derecho básico y no como un bien de lujo. Por ahora, quienes viven en jaulas, cubículos y favelas verticales ya no sueñan con cambiar. El sentimiento general es que lo máximo que se puede esperar es sobrevivir. Y por hoy llegamos al final. ¿Y tú, qué opinas de esta realidad tan contrastante? Deja tu comentario a continuación y comparte tus reflexiones sobre esta cara de Hong Kong que las guías turísticas no muestran. Gracias por ver otro episodio de Mundo Bello, donde seguimos explorando las historias que se esconden tras las postales. Hasta el próximo video.